vamos a ver lo que hace referencia a la división de un de un segmento en una razón dada. Entonces, acuérdense que estamos en el lenguaje español, por lo tanto hay que dominarlo. Y cuando están diciendo división, ya saben que es repartir. Un segmento, ya saben que es un pedazo que está entre una recta. Una recta es una sucesión infinita de puntos que siguen una misma dirección. Una razón es una división entre dos números. Por lo tanto, todo este título básicamente me está explicando ya lo que voy a hacer. No es hasta ni necesario explicar el tema porque indirectamente ya lo entendemos. Obviamente, si se explica, porque vienen algunas situaciones adicionales, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que aquí tengo un segmento donde este segmento es AB y a mí se me ocurre dividirlo en una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes, o sea que está dividido en una parte, en dos, en tres, en cuatro y en cinco partes. Por lo tanto, yo puedo calcular cualquiera de estos puntos. ¿Cómo lo calculo? Si se dan cuenta, ahí ya no funciona la fórmula de la distancia, porque en la distancia simplemente está hablando de los extremos de la distancia de AB. Tampoco lo puedo calcular como pendiente, porque la pendiente es la inclinación. Por lo tanto, este pedacito, este pedacito, este pedacito, este pedacito y este pedacito, todos los pedacitos tienen la misma inclinación. Acuérdense que la pendiente se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza. Y peor tantito, si yo pienso en la fórmula de punto medio, pues si se dan cuenta aquí el punto medio queda aquí, por lo tanto el punto medio tampoco me sirve para calcular alguno de los tres puntos que estoy mencionando anteriormente. Entonces necesito utilizar una nueva herramienta. Y esa herramienta, disculpen que se haya perdido esto, ¿siguen viendo la pantalla? ¿O ya se movió? No, No. no. Va que va. Entonces dejar de compartir. Aquí a veces le oprimo el botón secundario del mouse, que es un lápiz, y ahí es cuando siempre se pierde. Ahí me avisan cuando ya la vean. Ya, profe. Ok, entonces este punto medio, insisto, este sería el que está a la mitad, pero pues tampoco me sirve porque el punto medio no forma parte de los otros puntos que acabo de determinar. Entonces, acuérdense, yo estoy dividiendo en 5 partes y debido a esa división surge un punto, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos. Por lo tanto, 5 divisiones me generan que aparezcan 4 puntos. Ahora bien, lo importante de esto es que yo pueda calcular cuánto, perdón, yo puedo calcular las coordenadas de los puntos. Para calcular las coordenadas voy a hacer lo siguiente. Siempre para que nos volvamos un hábito, lo vamos a hacer de izquierda a derecha. Lo pueden también hacer ustedes de derecha a izquierda, pero por el orden que llevamos cuando escribimos, lo vamos a dejar de izquierda a derecha. Siempre lo vamos a dejar de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha, si ustedes se dan cuenta, aquí en este primer punto hay una unidad de distancia, comparado con el total, que son 5 unidades de distancia. Por lo tanto, la distancia del punto A al punto C comparada con la distancia del punto A al punto B va a ser 1/5. Eso que estoy haciendo es calcular la razón. Recuerden que la razón es una división de dos números. Pero esa división de dos números, donde esta razón, que es la división de dos números, provino de una unidad y de 5 unidades que yo lo estoy viendo con mis ojitos de la cara. O sea, yo no estoy viendo exactamente si mide 1 centímetro, 1 pulgada o 1 metro. Simplemente sé que es un pedacito con respecto a otros 5 pedacitos. De ahí es donde obtengo la razón. Pero esto se basa en una proporción, porque la proporción es la igualdad entre dos razones. Aquí lo único que estoy haciendo es que esta razón, que es la división entre dos números, la estoy igualando a otra razón, pero aquí está expresada como una distancia. O sea, aquí no la conozco y aquí digo que debe de ser un quinto, porque yo observo que es un pedazo dividido entre 5 pedazos que son idénticos. De ahí viene la razón y así formo la proporción. Pero si yo quisiera calcular la razón
del punto A. Acuérdense que siempre lo vamos a hacer de izquierda a derecha para que no tengamos ningún problema. Lo podemos hacer al revés, pero de preferencia háganlo siempre de izquierda a derecha para que no estén combinando y ustedes mismos se vayan a confundir tomando una de una manera y la otra de otra manera. Entonces, si ahora yo quiero la razón de AC con respecto a la distancia de A a B, siempre vamos a tomar con respecto al total, el pedazo con respecto al total. Entonces, esto hasta C, si ustedes se dan cuenta, no era C, disculpen, porque si no sería la misma. Vamos a calcular la de E, por ejemplo. Entonces, si ustedes observan, aquí hay 2 pedazos y aquí hay 3 pedazos. En total, para llegar a la E, van a ser 3 pedazos. Por eso la razón es de 3 pedacitos que son idénticos con respecto a los 5 pedacitos que son idénticos. Y así yo puedo calcular la razón. Recuerden, la razón es la división de 2 números. Por lo tanto, necesitan observar ustedes el comportamiento del segmento con sus ojitos para que puedan determinar cuál es la razón. Eso es una definición que se vio en el kinder. En el kinder les decían, agarra la mitad del pastel y desde ahí comenzaba la razón. Nada más que no les habían explicado que era la división de 2 números. Ahora bien, si yo quisiera, por ejemplo, la distancia que hay del punto E al punto F comparada con la distancia del punto A al punto B, pues me doy cuenta que hasta el punto F hay 4 pedacitos. Fíjense cómo mis pedacitos, por la manera en que lo estoy dibujando, no son tan iguales, pero hagamos de cuenta que sí son iguales porque lo que importa es el bosquejo, la conceptualización y lo que les estoy explicando. Por lo tanto, desde A hasta F serían 4 pedacitos con respecto a 5, que es el total. Así es como obtengo la razón. Y con esa razón yo puedo obtener de manera independiente, acuérdense que ya se los había puesto en la teoría del día de hoy, de manera independiente se calcula la abscisa y la ordenada. ¿Cómo voy a calcular la abscisa y la ordenada? Pues siguiendo el mismo orden. Acuérdense que aquí es A y luego la E, aquí es A y luego la B. Eso quiere decir que la fórmula, que básicamente es una proporción, es para la abscisa, voy a tener una abscisa de A menos una abscisa de E dividida entre una abscisa de A menos una abscisa de la B. Y esa razón es de 3/5. Acuérdense que esto es una proporción, proporciona la igualdad entre 2 razones. Pero, si yo quiero calcular las coordenadas del punto F, entonces yo aquí tendría que decir que es la abscisa del punto A menos la abscisa del punto F. Acuérdense que vamos a seguir el mismo orden que nosotros estamos declarando, eso lo estamos viendo desde la distancia, dividido entre la abscisa del punto A menos la abscisa del punto B. Y este va a ser también 4/5. Y obviamente, si le estoy diciendo que es de manera independiente, entonces va a haber otra fórmula, o sea, va a haber otra proporción. Y la otra proporción es la ordenada de la A menos la ordenada de la E, precisamente para calcular este punto E, entre la ordenada de la A menos la ordenada de la B, igual con 3/5. Lo mismo hago en este lado. Aquí es la ordenada de la A menos la ordenada de la F, dividido entre la ordenada de la A menos la ordenada de la B, igual también con 4/5, porque aquí lo que hace importancia es el punto F, y aquí lo importante es el punto E, por eso acá es 3/5 y por eso aquí es 4/5. En otras palabras, no es propiamente una fórmula, es una conceptualización. ¿Cuál es la conceptualización? ¿Qué es una razón? Una repartición, una división. ¿De qué? De la distancia pequeña entre la distancia grande. De ahí ustedes entenderán que yo lo puedo hacer, en lugar de izquierda a derecha, lo puedo hacer de derecha a izquierda. En lugar de poner el pedazo pequeño arriba y el grande abajo, también lo puedo intercambiar. Pero ya son muchos conceptos asociados, pues no es que sean muchas fórmulas. Simplemente es agregar propiedad de las proporciones, es agregar sentido. Acuérdense que el sentido es hacia dónde va. De izquierda a derecha sería un sentido, de derecha a izquierda sería el otro sentido. Y la dirección es la línea sobre la que se mueve. Esta es la línea sobre la que se mueve. Un sentido es hacia la derecha y el otro sentido es hacia la izquierda, que son conceptos que los manejamos en física y que hay que agregarlos aquí, ¿no? Entonces, solamente para concluir, aquí tengo que la abscisa de A menos la abscisa de C dividido entre la abscisa de A menos la abscisa de B también es 1/5, porque ahora quiero calcular el punto C, y la ordenada de A menos la ordenada de C
dividida entre la ordenada de A menos la ordenada de B también es un quinto. Y de ahí obviamente ya puedo calcular todos los puntos. Me falta solamente considerar la de D, pero para D sabemos que son dos pedacitos iguales entre 5 y sería la misma manera. Así es como se calculan las coordenadas del punto que divide un segmento en una razón dada. ¿En qué razón? En la que tú quieras. Tú decides, bueno, también de acuerdo del problema, ¿no? Y de acuerdo al problema, pues ustedes ya hacen el dibujo, la ubicación, etcétera, etcétera. Vamos a realizar un ejemplo para que les quede claro. Y entonces vamos a escribir aquí, calcula las coordenadas de los puntos que dividen al segmento formado por A de coordenadas menos 7, menos 3 y B de coordenadas 2,0. Calculo las coordenadas de los puntos que dividen al segmento formado en tres partes iguales. Bueno, obviamente el enunciado obedece al lenguaje español. Entonces el lenguaje español simplemente hay que leerlo, hay que entenderlo y ya, ¿no? No hay tanto que buscarle aquí. Entonces ya sabemos que hacemos nuestro esquema. ¿Candy? Por lo cual aquí es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Menos 1, menos 2, menos 3. Y el otro es 1, 2, 0. Por lo tanto el punto A está por aquí. El punto... ay, el punto A está por aquí. El punto B está... no es cierto, aquí me equivoqué. No es para arriba, es a la derecha. 1, 2. El punto B está por acá. Aquí está el punto B. Obviamente aquí está el segmento. Y si estoy diciendo que lo voy a dividir en tres partes, pues para dividirlo en tres partes, aquí está una parte, aquí está otra parte, ahí están las tres partes. Con dos puntos divido en tres partes. Por lo tanto, por aquí está el punto C y por aquí está el punto D. Entonces, de ahí ya, con ese esquema, lo único que yo debo de hacer es observar y razonar. Razonar, saben que es, con todos los conceptos anteriores, llegar a una conclusión. Y la conclusión es que yo necesito calcular las coordenadas del punto C y del punto D, los cuales ahorita los escribí, ¿no? Los definí. Por lo tanto, la proporción, esa es la que yo voy a determinar. Y esa proporción me va a servir para poder calcular todo lo demás. Entonces, la proporción habla de una distancia que hay del punto A al punto C comparada con la distancia que hay del punto A al punto B. Acuérdense que debe de ser de izquierda a derecha. Y eso, por lo que yo estoy observando aquí en mi figura, eso obedece entonces a que esto es un tercio. Por lo cual, la abscisa de la A menos la abscisa de la C dividida entre la abscisa de la A menos la abscisa de la B es un tercio, y de manera similar yo tengo que la ordenada de la A menos la ordenada de la C dividido entre la ordenada de la A menos la ordenada de la B es un tercio. Por lo cual, ¿qué fue lo que hice aquí? Aquí declaré la proporción. Ya que declaré la proporción, entonces sustituí las abscisas y ordenadas. ¿Por qué sustituí las dos? Pues porque a través de las dos obtengo completamente la coordenada del punto. Aquí voy a obtener las abscisas y aquí voy a obtener las ordenadas. Por eso estoy diciendo que se van a sustituir las abscisas y las ordenadas en la proporción. La proporción, saben que una proporción es una igualdad de dos razones y saben que la razón es la división de dos números.
Entonces de ahí viene el por qué el concepto que estoy utilizando es un concepto de álgebra basado en un concepto de kinder, y de ahí poder hacer los cálculos. Entonces para el otro voy a hacer lo mismo. También voy a sustituir las abscisas y las ordenadas. Hay ordenadas. Entonces esto fue obviamente para el punto C. Esto lo estoy haciendo para el punto C. Si quieren aquí puedo escribir proporción para el punto C, para ser un poquito más claros. Y aquí voy a calcular la proporción, pero para el punto D. ¿Alguien me quiere dictar lo que debo de escribir aquí y acá? 9. 21. Dime número 13. 9. Díctame 9. Sería distancia de AD Ahí voy, ¿eh? Distancia de AD, ajá. sobre distancia de AB. Ay, espérame que me empezó a fallar mi lapicito. Ya. Ahora sí. Distancia de AD sobre distancia de AB, ajá. Es igual a 2/3. Ajá. Ahora díctamelo de abajo. Y abajo sería abscisa de A menos abscisa de D sobre abscisa de A sobre abscisa de B Menos. es igual a menos abscisa de B Ajá. es igual a 2/3. Ajá. Y del otro lado sería ordenada de A menos ordenada de D sobre ordenada de A menos ordenada de B es igual a 2/3. Ok, va que va. Listo. Muy bien. Bueno, vamos allí a agregar algunas situaciones que obviamente lo tengo que mencionar porque ustedes a final de cuentas van a llegar a ser técnicos, van a llegar a ser ingenieros. Entonces, si se dieron cuenta, su compañero me dijo sería. Esta palabra sería es muy impersonal. Es como, pues creo que así es, pero no estoy seguro. No. Entonces no me utilizan el sería, utilícenme es, porque esto me está dando seguridad. Ustedes tienen la seguridad que es esto. Ya no utilicen sería, nunca utilicen sería. Eso es muy impersonal y es como no querer tomar la responsabilidad de lo que están diciendo, ¿no? Primero. Segundo, cuando me dijo su compañero, este simbolito, me dijo es igual a. Bueno, resulta que es igual y a quieren decir lo mismo. En otras palabras, cuando ustedes dicen es igual a, me están diciendo igual, igual, igual. Y esto es un pleonasmo. No utilicen pleonasmos. Es igual a es un pleonasmo porque esta palabra que es un conectivo, este que es un prefijo y este que es también un prefijo, los tres me están significando lo mismo. Entonces simplemente digan abscisa de A menos abscisa de C menos entre abscisa de A menos abscisa de B es un tercio. O sea, díganme es o díganme igual un tercio o díganme a un tercio. De preferencia nada más digan es, pero no digan es igual a, porque eso es un gran pleonasmo que acuérdense que estamos en lenguaje español, por eso tenemos que saber hablar bien debido a donde estamos, ¿no? Para comunicarnos hay que comunicarnos adecuadamente. Por favor, obviamente aquí viene una sustitución, que esta sustitución va a ser una sustitución numérica y la cual pues no tiene la gran cosa, ¿no? Solamente es reemplazar y ya. ¿Saben que sustituir es reemplazar? Por lo tanto, aquí escribiríamos las coordenadas que ya no sabemos. Y entonces en la sustitución me están diciendo que es la abscisa de A. La abscisa de A es menos 7 menos la abscisa de C, que obviamente no la conozco, y como no la conozco la puedo dejar como abscisa de C, porque no la conozco, entre la abscisa de A que es menos 7 menos la abscisa de B que es 2, y que esto es un tercio. Aquí hacemos lo mismo, la ordenada de la A es menos un tercio, la ordenada de la B es 0, no es cierto, la ordenada de la C no la conozco, entre la ordenada de A que es menos 3 menos 0, que es la otra ordenada, esto es un tercio, hacemos la misma sustitución en el otro lado, menos 7 menos la abscisa de la D que no la conozco, entre un menos 7 menos 2, esto va a ser 2 tercios,
Y en la otra, las ordenadas, estoy hablando de un menos 3, menos un 0, no es cierto, disculpen, menos una ordenada de la D que no la conozco, entre un menos 3, menos un 0, y esto es 2 tercios. Bueno, si ustedes observan, estas son iguales, estas son iguales, estas son iguales y estas son iguales. Pregunto. Ay, espérame. ¿Este se puede cancelar con este? 5. 5, No, dime 5. 13. 23. Dime 5. No, ¿Por qué? porque cuando se dividen dos números iguales, dan como resultado la unidad. Ok, te pongo la mitad. Esa no era la respuesta, pero te pongo la mitad. ¿Alguien más me puede decir? 13. 13, dime 13. Bueno, como son signos iguales, no se elimina ya que se convertiría en positivo, se puede decir. No, Se suman. no, Perdón. esa no es la razón. ¿Alguien más? 40, 34. 40. Todo número dividido por sí mismo es igual a la unidad. No, tampoco. ¿Alguien más? 34. 34, dime 34. No se pueden dividir por separado cuando hay resta o suma de por medio, ¿Por qué? porque son operaciones diferentes. No, esa no es la razón. Te puse la mitad. ¿Alguien más? Ok. 3. 3, dime 3. Por jerarquía de operaciones. Ok, muy bien, por la jerarquía de operaciones. Sale bien. Dios te pague. Bueno, entonces, fíjense bien, porque esta pregunta es la que hace que por no conocer la razón, varios reprueban geometría analítica, porque no conocen la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones me menciona que primero tienes que hacer las operaciones que están entre paréntesis. Y esta raya de fracción es un paréntesis. Como es un paréntesis, forzosamente primero tienes que hacer esta resta. Y forzosamente luego tienes que hacer esta resta. No puedes en ningún momento pensar en cancelar. ¿Por qué no puedes cancelar? Porque no existe la cancelación, que ya me habían dicho entre lo que me dijeron, ¿no? Siguiente, si quisieran dividir este entre este, pues obviamente me da positivo, por lo que me decía su compañero, que es ley de los signos y me da la unidad. Pero sin embargo, esa división no la pueden hacer porque está esta jerarquía de operaciones. Primero tienen que hacer las operaciones que están entre paréntesis. Y como la raya de fracción es un paréntesis, primero hay que hacer esta y después hay que hacer esta. ¿Por qué? Por orden. Primero el numerador y luego el denominador. Y si ustedes se dan cuenta, cuando aplican jerarquía de operaciones, este paréntesis me indica que hay que hacer la resta de estos dos. Pero no puedo hacer la resta por la única y sencilla razón que bajo el concepto de términos semejantes, yo no puedo sumarlos, no puedo aplicar la ley de la suma porque no son términos semejantes. Este es un número y este es una variable, no se pueden restar. Ahora bien, ¿puedo hacer la resta que está aquí abajo? Pues sí, pero esa no es una resta, esa es una ley de la suma. ¿Por qué es una ley de la suma? Pues porque los dos son números negativos. Y la ley de la suma me dice que si tengo dos números con el mismo signo, se suman los números y se mantiene el signo. Por lo tanto, solamente puedo aplicar la ley de la suma, como aquí lo había escrito. Y de una vez, si ustedes se dan cuenta, después de la ley de la suma no puedo hacer otra operación más que operaciones inversas. Entonces, este denominador por operación inversa va a multiplicar al numerador y este denominador por operación inversa va a multiplicar al otro numerador. Entonces, el otro concepto que voy a agregar es el de operación inversa, pero además de la operación inversa, resulta que si ustedes se dan cuenta, este número 3 multiplica al 7 y multiplica al menos xc. Por lo tanto, también puedo aplicar la propiedad distributiva. Se distribuye la multiplicación sobre los elementos de la suma o sobre los elementos de la resta. Y con eso ya voy a poder hacer varias cosas. Obviamente dentro de todo eso también viene implícita la ley de los signos, porque si se dan cuenta, estoy multiplicando números positivos y negativos o negativos y positivos. Por lo tanto, vamos a hacer todo a la par para empezar a dar los resultados. Aquí va a haber un resultado, aquí va a haber otro resultado y aquí va a haber otro resultado. Por lo tanto, primeramente, este 3 por el menos 7 y por el menos xc resulta que me da a dar un menos 21 menos 3 abscisa de la c.
Y eso va a ser igual por ley de la suma. Aquí me da un menos 9 y menos 9 por 1 me queda un menos 9. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando muchos conceptos en un solo paso. Lo importante es entender, y de una vez lo escribí en una sola línea para aplicar lo mismo en las 4 cosas que estoy haciendo, ¿no? Vuelvo a hacer lo mismo. Este 3 por propiedad distributiva y por operación inversa multiplica al menos 3 y al menos la ordenada de la C. Por lo tanto, por ley de los signos me da un menos 9 y me da un menos 3y de la C. Igual, aquí yo tengo ley de la suma, aunque el 0 no cuenta, solamente me queda el menos 3 y el menos 3 por el 1, entonces me da por resultado un menos 3. Hago lo mismo por acá, aquí este 3 multiplica los 2, debo de aplicar propiedad distributiva y ley de los signos, por lo cual me queda un menos 21, menos 3 veces la abscisa de la D, dejen dibujo bien el 3, y aquí por ley de la suma me da un menos 9, por el 2 me da un menos 18, igual con menos 18. ¿Alguien me quiere decir la respuesta del último? 34. 34, dime 34. Sería menos 9 Ok, no menos se dice sería. ¿Cómo se dice? es. ¿Es cuánto? Es menos 9 menos 3y de. No, menos 3 abscisa de D No se llama abscisa. ordenada Ok, 3 ordenada de la D. Ajá. sobre. No. eh, ¿Alguien más que le quiera ayudar a su compañera? ¿10 y qué dijiste? Es que se oye muy bajita. ¿Dijiste 10 y qué? 23, dime 23. Es igual, no, perdón, es Ajá. menos 6. Ok, muy bien. Es menos 6. Sale bien. Ok, esto es menos 6. Bueno, entonces fíjense cómo hay que quitar los conocimientos que traen desde el semestre pasado, porque generalmente el semestre pasado decían, es que se pasa, es que se quita, es que se cancela, es que se elimina, y eso los vuelve muy lentos. Acuérdense que tienen que ser más eficientes, y al ser más eficientes pueden hacer muchas cosas más rápido, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues otra vez, vamos a aplicar los mismos conceptos para los 4, para que esto sea mucho más rápido y no estarme tardando las horas en todo esto, ¿no? Entonces, lo primero que me doy cuenta es que bajo el concepto de términos semejantes, yo observo, dime, Y en la pasada, ¿de dónde sale el menos 9? porque tú vas a hacer la propiedad distributiva. Este 3 va a multiplicar a todo el numerador, pero para multiplicar al numerador necesito distribuir la multiplicación sobre los dos términos. Por eso este 3 por este 3 te da el 9, por ahí de los signos te da el menos 9, y lo mismo ocurre cuando haces la multiplicación de este 3 por este menos y de, que es el de acá. ¿Sale bien? Perdón, y el menos 6. Porque si tú tienes aquí un menos 3 menos 0, por ley de la suma te da el menos 3. Obviamente el 0 no cuenta, solamente te queda el menos 3. Y este menos 3 al multiplicar al 2, que es el numerador, te da un signo negativo por ley de los signos y te da un 6 por las tablas de multiplicar. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, va que va. Cualquier duda, díganmela, ¿eh? Acuérdense que todos venimos de diferentes maestros de álgebra y de geometría y trigonometría, y no todos los maestros les enseñan con conceptos. La gran mayoría de los maestros les siguen diciendo se pasa, se cancela, se elimina, se quita, se baja, etcétera, etcétera. Productos cruzados, ley del sándwich, fórmula general, y no salen de ahí, pues. Y aquí les estoy dando el concepto de cada cosa que están haciendo. Por lo tanto, es más demandante. Sin embargo, no es difícil porque a su edad ya lo deben saber. Y si lo deben de saber, pues simplemente es ponerlos al nivel. Si no los pusiera al nivel, estuviera cometiendo algo muy grave con ustedes, porque no les estaría enseñando las cosas como deben de ser. Repitiendo, por términos semejantes, yo veo que estos no pueden hacer la ley de la suma. Como no se puede hacer la ley de la suma, entonces me doy cuenta que aquí hay un menos 21 que sí es semejante con este menos 9, porque los dos son números. Por lo tanto, para poder hacer operaciones entre esos números, yo debo de realizar una operación inversa. Eso quiere decir que este menos, con operación inversa, se le va a sumar al menos 9.
Pero si yo lo voy a sumar, entonces voy a aplicar la ley de la resta. ¿Por qué la ley de la resta? Porque este menos, al hacer la suma, me van a quedar signos diferentes y entonces lo debo de restar y predomina el del número mayor. Lo mismo va a ocurrir aquí. Estos no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, este menos 9 con operación inversa va a ser un menos 9 más 9, que obviamente hay que ver que se hace la resta y se deja el signo del mayor. Lo mismo aquí, no son términos semejantes. Entonces este menos 21 con este se hace más 21 y por lo tanto otra vez la ley de la resta, predominando el signo del mayor. Y lo mismo estos no son términos semejantes. Por lo tanto aquí hago la ley, operación inversa, perdón. Me queda un más 9 y otra vez voy a aplicar la ley de la resta. Y entonces ya puedo dar el resultado de los 4 trabajando a la par. Y entonces aquí me va a quedar un menos 3 abscisa de la C, que va a ser un más 21 menos 9 por ley de la resta. El signo más grande es el positivo. Saben que el positivo no se escribe. Y entonces el resultado es un 12. ¿Por qué es un 12? Porque restan el 21 menos el 9 y me queda un 12. Y el signo positivo es porque es el signo mayor. ¿Por qué es el signo mayor? Porque está haciendo la operación inversa y en lugar de ser negativo, ahora va a ser positivo. De ahí vienen todos los conceptos, ¿no? No me estoy quedando en el nivel tan bajo que se pasa sumando. No, no existe el pasar. Hay que hacer operaciones y hay que aplicar más conceptos. Ahora aquí queda lo mismo. Menos 3 veces la ordenada de la C es. Aquí es un más 9 con operación inversa. Me va a quedar que el signo mayor es positivo. Y entonces el número de la resta del 9 y del 3 es un 6. Aquí hacemos lo mismo. Me queda un 3 veces abscisa de la D. Bajo el mismo concepto, este es negativo, aquí se hace positivo, como es más grande me queda positivo, y al hacer la resta del 21 y del 18 me queda un 3, y ¿alguien me quiere dar el último resultado? 32. 32, dime 32. Es menos 3 veces la ordenada de la D. Es 3. Menos 3 veces la ordenada de la D es 3. Muy bien. ¿Por qué? Pues porque aquí es negativo, la operación inversa me hace que sea positivo, por lo tanto es un más 9. Como el mayor es positivo, esto queda positivo, se restan los 2 y me queda un 3. Fíjense cómo no estoy pasando, ¿eh? Todo eso que estoy haciéndoles ver y que luego borró es porque eso es lo que deben de hacer mentalmente. Y eso les va a hacer que su nivel cognoscitivo vaya subiendo. Si no lo hacen, se van a quedar siempre con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, y cada vez les van a costar más trabajo las materias porque no están subiendo el nivel cognoscitivo. Es como ahorita. Si ahorita algunos solamente están viendo y no están copiando, están quedándose con el nivel cognoscitivo de la primaria. Ahorita, en bachillerato, es ver, copiar y dar dudas de una vez, no esperarse a hacer lo demás, porque luego dicen, es que quiero que mis apuntes queden bonitos, ¿no? Y pues no, no se trata que los apuntes queden bonitos. Terminé con esa situación, pues obviamente lo que sí, otra vez operación inversa. Y de la operación inversa se están dando cuenta que aquí hay un número que está multiplicando, por lo tanto va a dividir. Aquí hay un número que está multiplicando, por lo tanto la operación inversa es dividir. Aquí hay un número que está multiplicando, por lo tanto la operación inversa es dividir. Y aquí hay un número que está multiplicando, por lo tanto la operación inversa es dividir. Todo eso es de manera mental, no estoy pasando ni nada por el estilo. Obviamente, con esa división también va a involucrar la respectiva ley de los signos, porque ya saben que dos números que se dividen y que son diferentes me da negativo, si son iguales me da positivo. Por lo tanto, trabajando a la par esto para que sea más rápido, pues resulta que aquí me queda una abscisa, dejen escribirlo con otro color. Aquí me va a resultar una abscisa de la C, que es menos 4. Aquí una ordenada de la C, que es menos 2. Aquí una abscisa de la D, que es menos 1. ¿El último resultado? 21. 21, dime 21. 23. Dime 21. 21. Abscisa de la D es 1. Pero no es abscisa. 10. Ordenada, perdón. 19. Ok, ya le corrigí. Es ordenada. Sale bien. Ordenada de la D es... Ok, sale bien. Ahí tengan cuidado, porque eso
A lo mejor dicen, pero es que se parecen. No, no se parecen. Son completamente diferentes porque uno es horizontal y el otro es vertical. Es como decir que hombre y mujer, o sea, son idénticos, ¿no? Y pues ni al caso, ¿no? Son dos cosas diferentes. Bueno, entonces con eso yo ya tengo las coordenadas del punto. Obviamente las coordenadas me llevan a decir que aquí en la gráfica el punto C está formado de 2, el punto D también, y el punto C entonces es menos 4,2, menos 4, menos 2, y el punto D es menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. ¿Cómo sé si en realidad hice bien los cálculos? Pues deben de coincidir con lo que yo tengo en mi esquema. Y si se dan cuenta, el menos 4 está por aquí, el menos 2 está por aquí, y efectivamente el punto C sí parece estar en menos 4,2, por lo cual es un buen indicio que las cosas las hice bien. De manera similar, el menos 1 está por aquí, el otro menos 1 está por aquí, y sí parece coincidir a donde yo había declarado que está el punto D. Conclusión, ya está bien el resultado y no hay ningún problema. Pero acuérdense cómo tengo que estar, como les dije, ¿no? Vayan escribiendo todos los conceptos que utilizan en cada uno de los pasos. Obviamente, si alguno de ustedes considera más conceptos en cada paso, pues esto la puede terminar hasta en menos pasos, ¿no? Pero obviamente hay que escribir todos los conceptos. No nada más se vale que ya llegue al resultado y nunca escribí cuáles fueron los conceptos. ¿Sale bien? Bueno, si no hay ninguna duda al respecto, vamos a otro tipo de ejercicios que también tienen que ver con la razón, pero se declaran, se preguntan de otra manera. Esa es la única diferencia. No se preguntan de la misma manera, se preguntan de otra manera, y debido a eso hay que tener cuidado con el lenguaje español. No es que sea más complicado, simplemente estoy utilizando el lenguaje español de otra manera. Entonces, calcula las coordenadas que está a 7 veces más alejado de A de coordenadas 2,7 que de B de coordenadas menos 5, menos 3. Entonces fíjese cómo aquí ya cambia todo. Ahí ya no me están diciendo que voy a dividir un segmento, sino lo que me están diciendo es que necesito calcular las coordenadas de un punto bajo ciertas características, donde esas características me las están especificando en el lenguaje español. No me la están diciendo en un lenguaje que no entienda porque es español. Por lo cual, lo primero que hago es marcar mis dos ejes ordenados. El punto A es 1, 2, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El otro es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 1, menos 2, menos 3. Ubico los puntos. El punto A está por aquí, que es A. El punto B está por acá, que es B. Acuérdense que no hay que escribirle aquí X, ni hay que escribirle Y, porque no se llama eje X y Y. Se llama eje de las abscisas y eje de las ordenadas. También estoy marcando la proyección ortogonal. Acuérdense que la proyección ortogonal son líneas auxiliares perpendiculares a los ejes que me indican dónde está la ubicación del punto, dónde se intersectan. Tampoco estoy marcando la proyección ortogonal, porque lo único que me interesa es los puntos. Lo demás me causaría demasiada información. Tampoco estoy escribiendo aquí el 1, el 2, el 3, el 4, ni el menos 1, porque eso es de kinder o de primaria, ¿no? Cuando estaba chiquito sí lo necesitaba, ahorita ya no. Y entonces viene el planteamiento de acuerdo al lenguaje español. Me dice, está más alejado. Más alejado, obviamente, eso me lo enseñaron desde Plaza Sésamo, donde me decían cerca y lejos, me lo enseñaban desde el kinder, o sea, eso ya es un concepto que yo tengo desde hace muchos años. Y entonces, díganme, ¿de quién está más alejado? Del punto A. Número de lista. Del punto A. Número de lista. La primera que me contestó. 5. 5. Acuérdense que primero díganme el número de lista y luego me dicen la respuesta, ¿no? Por favor. Entonces, Sí, perdón. ten cuidado. Está más alejado de A. Por lo tanto, fíjense bien, porque aquí vienen varios conceptos que no son de matemáticas.
Por eso, si reprueban geometría analítica no es porque no sepan matemáticas, es porque no saben hablar en español. Por eso les menciono que olviden de decir groserías, albures, doble sentido, porque eso les quita la posibilidad de enriquecer su lenguaje español, ¿no? Mejor aprendan más sinónimos, más antónimos, para que así sea más rico su lenguaje y obviamente pues sean mejores profesionistas, ¿no? Entonces, acabo de marcar el segmento AB. Alguien contésteme. ¿Este punto que estoy buscando puede estar aquí? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? 5. 5, dime 5. No porque está fuera de la recta. Exacto, no porque está fuera de la recta. Y como está fuera de la recta, que propiamente no estoy viendo una recta, sino estoy viendo un segmento, entonces al estar fuera de la recta yo ya no puedo utilizar la herramienta que les acabo de enseñar. Acuérdense que esta herramienta que se llama proporción es porque está en el mismo segmento, o sea, son puntos colineales. Y al ser puntos colineales es lo primero que debo de decir. Solamente puedo calcular puntos que sean colineales. Por lo tanto, si aquí tengo el segmento, debe de estar el punto que voy a calcular. Dejen hacer un poquito más grande el tamaño de los puntos para que se diferencien con respecto al color azul que estoy utilizando. Ay, perdón, salió contraproducente. No se está cambiando, ya se cambió. Aquí está el punto A, ya lo hice más grande. Aquí está el punto B. Entonces, como me están diciendo que debe de estar en el mismo segmento, debe de estar en la misma recta, eso quiere decir que debe de estar en esta recta. Sale bien. Ahora bien, yo pregunto, por lo que me están preguntando, que está 7 veces más alejado de A, y ya que me dijeron que está más alejado de A, díganme ¿por qué? Lo importante es la razón. Díganme, el punto ese que estoy buscando, vamos a ponerle punto P. El punto P debe de estar en algún punto intermedio, debe estar a la derecha de A o debe de estar a la izquierda de B. Alguien dígame por qué. Número de lista que no escuché. 29. Otra vez, ese que dijo que terminaba en 9. ¿Dijiste 29 o 19? 29. 29. Dime 29. Dime 29. ¿Dónde debe Creo estar? que más bien, debería estar, Debe estar. debe estar cerca, no, debería estar Debe estar. más alejado de A que de B. Si bueno, si calculamos que sería como un entero, por así decirlo, a lo mejor no serían lejos de A, pero no tan cerca de B. Ok, lejos. Que sería Ok, muy bien. Está lejos de A. Eso ya lo estás interpretando. Interpretar no es propiamente no es un lenguaje, estamos interpretando. Entonces, lo que me acaba de decir su compañera es que está lejos de A y, digamos, cerca de B. Y entonces, ya te puse tu participación. Alguien más dígame, debido a eso que dijo su compañera, ¿dónde debe de estar? ¿En la parte intermedia, a la derecha o a la izquierda? 9. 21, dime 21. 5. 22. 21, dime 21. 21. debe estar a la izquierda. Otra vez más fuerte porque no te escuché. Nada más escuché la televisión. Debe estar a la izquierda. Debe estar a la izquierda. A la izquierda por aquí. ¿Ahí donde lo estoy dibujando? Un poquito más alejado. Ok, muy bien, sale bien. Bueno, entonces, bajo el contexto que dice su compañera, fíjense bien como si exactamente está más lejos de A que de B. Muy bien, ahí tenemos algo. Pudiéramos ponerlo tantito más a la izquierda, pero no tiene sentido. O sea, simplemente hay que saber que está más alejado. Ahora bien, fíjense bien, si yo lo ubiqué ahí, me está diciendo, está este punto P, que lo voy a marcar con azul, este punto B, está 7 veces más alejado de A que de B. Por lo tanto, alguien de los que está aquí en la clase
¿Me puede decir cuál es la proporción? 13. 13. Dime 13, ¿cuál es la proporción? Es 8. 5. Número 5, dime cuál es la proporción. ¿Un séptimo? Acuérdate que es una proporción. Una proporción es diferente a una razón. ¿Alguien más me quiere decir cuál es la proporción? 16 16, dime 16, ¿cuál es la proporción? es distancia de distancia de PB sobre distancia de PA. Ajá. Es igual a un séptimo. Es un séptimo. ¿Sale bien? Ok, muy bien. Así es la proporción. Acuérdense que una proporción es una igualdad entre dos razones. Entonces, hace ratito aquí una de sus compañeras me dijo un séptimo. Ahí no me estaba diciendo la proporción, me estaba diciendo la razón. Por eso es importante e indispensable que entiendan los conceptos para que contesten adecuadamente. Porque si no se saben los conceptos, están contestando no entendiendo el lenguaje. Y eso es grave. Es como les decía al principio a algunos de mis alumnos, ¿no? Escribir cajón con J es muy diferente a escribir cajón con G. Y una letra cambia completamente todo el contexto. Así que tengan cuidado. Ok. ¿Por qué dice su compañera que es 1? Pues porque aquí hay 1. Porque está más cercano, lo habíamos dicho. Y 7 veces más lejano, quiere decir que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para que esté más lejano de A que de B. Y con eso ya lo tuvimos. Muy bien. Ahí tenemos mi planteamiento. Pero ese planteamiento obedece precisamente a todo lo que yo sé del kinder, de la primaria y de lo que me han estado diciendo a lo largo de toda mi vida. No es geometría analítica. Por eso, vuelvo a repetir, geometría analítica se basa en 90% todo lo que saben y 10% las fórmulas que estamos viendo aquí. De hecho, si se dieron cuenta en esta explicación, lo único importante es que haya abscisas y que haya ordenadas. Y en realidad, esto que les expliqué acá, esto que les expliqué aquí, esto no es analítica, esto es álgebra. Conclusión, lo único de analítica es que hay un pedacito con respecto a 5 pedacitos. Y de analítica, si ponemos a ver aquí la cantidad de cosas que he escrito, geometría analítica se reduce como al 1%. Y peor tantito, en este enunciado, geometría analítica ni nos interesó más bien los conceptos que traemos desde el kinder. Por eso es importante, insisto, que lean por lo menos 10 páginas diario. 5 páginas de lo que estamos aprendiendo y las otras 5 páginas de español, química, física, lo que sea, aparte de su tarea. O sea, eso no es parte de la tarea. Bueno, ahora bien, bajo el contexto del problema, existe también la posibilidad que esté el punto aquí. Porque el punto aquí también puede ser que esté más alejado de A que de B. Donde no puede estar es acá, porque aquí estaría más cerca de A que de B. Por lo tanto, ahí sí no podría ser. Sin embargo, el punto aquí intermedio también pudiera existir, también existe la posibilidad. Solamente que ahí la distancia de B con respecto al punto P dividida la distancia de B con respecto al punto A, ¿cuánto es? 3. Dime 3, ¿cuánto es? Un octavo. Es un octavo, muy bien, es un octavo. Número 3 es un octavo. Perfecto, entonces, fíjense cómo ahí cambia, porque también puede ser esa posibilidad por la única y sencilla razón. Lo único que estoy diciendo es que esté más alejado de A que de B, es lo único que estoy diciendo. Y si estoy diciendo 7 veces, quiere decir que aquí hay un pedacito y aquí hay 7 pedacitos. Por eso, lo que me acabo de contestar su compañera es que de B a P es un pedacito con respecto a 8 pedacitos. ¿Y por qué surge al 8 si aquí dice 7? Pues por la única y sencilla razón que dice que es 7 veces más alejado de A que de B. Por eso aquí es un pedacito. Y este 1 más 7 me da por resultado el 8. Conclusión, esta pregunta, debido a como me lo dice en el enunciado y que eso obedece solamente al lenguaje español, tiene 2 respuestas. Y esas 2 respuestas
implica que hay que hacer dos cálculos. Pero insisto, o sea, esto no es que sea mucho más complicado, sino lo único que está obedeciendo es que es algo que a mí me enseñaron en la primaria, algo que a mí me enseñaron en el kinder cuando me estaban dando relaciones y que posteriormente se formalizó como una proporción, pero hasta ahí no tiene mayor grado de dificultad. Bueno, de aquí obviamente lo que debo de hacer es una sustitución, disculpen, lo que debo de hacer es una sustitución donde esa sustitución obedece obviamente a las abscisas y obedece también a las ordenadas. Aquí también voy a hacer una sustitución que obedece a las abscisas y obedece a las ordenadas. Dejen mover este 1 que se me quedó, este no se vino. No quiere venirse, ya, que se quede ahí, lo borro. Aquí es 1. Y entonces cuando hago la sustitución, pues de aquí ya me queda entonces que esto es una abscisa de la P menos la abscisa de la B dividida entre la abscisa de la P menos la abscisa de la A, y que esto es un séptimo, y de manera similar ustedes hacen el otro, ¿no? Ese ya es como que parte de lo que ustedes van a poder hacer. Luego posteriormente, una vez que ya hice la sustitución, también puedo hacer la sustitución numérica. De esa sustitución numérica entonces me lleva a que ahora escriba la abscisa de la P, donde ustedes, si se dan cuenta, la abscisa de la P, esa no la conozco, menos la abscisa de la B, esa sí la conozco, que es un menos 5, por lo tanto escribo el paréntesis para estar declarando la multiplicación, y luego la abscisa de la P, sabemos que la abscisa de la P no la conozco, menos la abscisa de la A, donde la abscisa de la A es un 2, y esto es un séptimo. Y entonces, el concepto que debo de aplicar es precisamente el de términos semejantes. Si ustedes se dan cuenta, lo que está ocurriendo ahorita es completamente diferente a lo que ocurrió hace rato. Aquí no tengo términos semejantes, aquí no tengo términos semejantes. Anteriormente sí tenía términos semejantes en el denominador. Ahorita, por el resultado debido a la sustitución, las cosas son completamente diferentes. Lo que sí debo de aplicar es la ley de los signos, y lo que sí debo de aplicar es una operación inversa, y lo que sí debo de aplicar es una propiedad distributiva. Todo eso obedece a lo que ahorita tengo, muy diferente al resultado que tenía anteriormente. Entonces, si son leyes de los signos, aquí me da un más. Propiedad distributiva, el 7 multiplica al abscisa y multiplica al 7. Y lo mismo ocurre con lo otro. Este que está aquí, que está dividiendo, va a multiplicar al numerador, y como se multiplica al 1, pues queda prácticamente idéntico, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, lo importante siempre en matemáticas es que entiendan bien los conceptos, porque entendiendo bien los conceptos lo van a aplicar en cualquier resultado, no importando cuáles sean los resultados que ustedes vayan teniendo. Si no entienden los conceptos, pues ya todo fue diferente, ¿no? Entonces aplicamos todos los conceptos que les acabo de mencionar, y entonces aquí me queda un 7 veces la abscisa de la P más, por ley de los signos, un 35 igual a la abscisa de la P menos un 2. Y entonces, otra vez, vuelvo a aplicar los respectivos conceptos de término semejante. Si ustedes observan, con lo que refiere a término semejante, esta XP es semejante con esta. Pero para poder hacer la suma de términos semejantes necesito hacer una operación inversa. Con esa operación inversa, este va a ser negativo, y por lo tanto, esa operación inversa me va a llevar a que, como los signos son diferentes, entonces necesito utilizar una ley de la resta. Voy a aplicar la operación inversa aunada con ley de la resta. Y ahora bien, este más 35 es semejante con este menos 2. Para poder hacer la operación con términos semejantes, debo de utilizar la operación inversa quedando este negativo. Pero como este es negativo y este también es negativo, entonces ya no voy a utilizar la ley de la resta. Para ese caso voy a utilizar la ley de la suma. Y por lo tanto, el resultado que va a quedar después de aplicar todos esos conceptos y del análisis que hice es un 6 veces abscisa de la P igual con un menos 37.
Obviamente de aquí me doy cuenta o entiendo que lo que debo de hacer va a ser una operación inversa, donde esta operación inversa va a hacer que este 6 divida al menos 37, y si se dan cuenta eso no me va a dar un resultado exacto, simplemente se va a quedar expresado, y entonces ya escribo que la abscisa de la P es menos 37 sextos. Obviamente también lo que estoy haciendo para poder escribir el menos a la mitad, ya estoy haciendo también una respectiva ley de los signos, porque al dividir este menos entre este más, porque este está como operación inversa, está dividiendo, la división del menos entre el más me da un menos, y ya lo puedo escribir como resultado de toda la fracción. Y con eso ya llegué a mi respectiva abscisa. Entonces, para este caso, la abscisa de la P que está por aquí, esta P que está marcado en azul, esta P que está marcado en azul, el punto P, esta P tiene coordenadas menos 37 sextos, coma, me falta. Acuérdense que el cálculo de la ordenada es igual, lo único que va a cambiar es los conceptos que estoy aplicando. ¿Alguna duda en los conceptos que estoy aplicando, chiquitos? Ok, sale bien. Bueno, entonces fíjense bien, ¿eh? Vamos a pasar a una situación que es nueva para ustedes, pero que la vamos a estar manejando constantemente en todo el curso. Voy a dejar de grabar porque ya